La primera vez que entendí que ese tipo quería destruirme, ya era demasiado tarde. No fue algo obvio. No era el típico compañero tóxico que grita, insulta o roba ideas descaradamente. No. Este cabrón era inteligente. Sonreía todo el tiempo. Me llevaba café. Incluso me cubría cuando llegaba 5 minutos tarde. Y mientras hacía eso, me estaba enterrando vivo delante de la empresa. Todo empezó hace como 8 meses. Yo acababa de entrar a un puesto bastante bueno en una agencia de marketing. Después de años trabajando como un animal en empleos mediocres, por fin sentía que mi vida se estaba acomodando. Buen sueldo, oficina seria, posibilidad de ascenso, y encima el jefe parecía confiar mucho en mí. Ahí apareció Sergio. El típico tipo encantador. El que cae bien en 5 minutos. El que recuerda cumpleaños, hace chistes en las reuniones y siempre parece querer ayudar. Al principio pensé que exageraban cuando algunos compañeros me decían que tuviera cuidado con él. Hasta que empezaron a pasar cosas raras. Primero fue una presentación importante. Yo había preparado todo durante días. Revisé números, diseñé gráficos, practiqué incluso frente al espejo porque necesitaba que saliera perfecto. La reunión iba bien hasta que mi jefe frunció la cara y dijo que faltaban 2 diapositivas clave. Me quedé helado. Yo sabía que estaban ahí. Abrí el archivo delante de todos, y efectivamente habían desaparecido. Sentí esa presión horrible en el pecho mientras todos me miraban. Sergio entonces habló con voz tranquila y dijo que seguramente yo había enviado una versión equivocada porque me veía muy estresado últimamente. Y lo dijo como si estuviera preocupado por mí. Eso fue lo peor. Mi jefe suspiró decepcionado. La reunión terminó incómoda. Después Sergio se me acercó y me dijo que no me castigara tanto, que a cualquiera le podía pasar. Esa noche casi no dormí. Pero no tenía pruebas de nada. Luego empezaron los correos perdidos. Instrucciones que misteriosamente nunca me llegaban. Cambios de última hora que todos conocían menos yo. Y cada vez que algo explotaba, Sergio intervenía como héroe. Mi jefe empezó a cambiar conmigo. Ya no me pedía opinión primero. Ya no me incluía en decisiones importantes. Y lo más jodido era que Sergio nunca me atacaba directamente. Siempre parecía inocente. Una tarde escuché algo que me hizo entender todo. Entré a la cocina de la oficina y Sergio no me vio. Estaba hablando con otra compañera. Se estaba riendo y dijo que algunas personas se destruyen solas si uno solo les da un pequeño empujón. Sentí literalmente un vacío en el estómago. Porque en ese momento entendí que no estaba imaginando cosas. El problema era, ¿cómo demonios pruebas algo así? No podía ir con el jefe diciendo, creo que Sergio me manipula. Sonaría paranoico. Entonces decidí hacer algo diferente. Sonreír. Actuar como si no me diera cuenta. Y empezar a guardar absolutamente todo. Correos. Captures. Mensajes. Horarios. Versiones de archivos. Incluso empecé a reenviarme conversaciones importantes a un correo personal porque ya no confiaba en nadie. Pasaron semanas. Después meses. Y mientras yo acumulaba pruebas en silencio. Sergio empezó a confiarse demasiado, fue ahí cuando empezó a cometer errores. Pequeños. Pero suficientes. Una mañana me mandó un mensaje diciendo que el cliente había cambiado una fecha límite. Algo no me cuadró. Revisé el historial del proyecto. Nadie había cambiado nada. Entonces le pregunté tranquilo, como si fuera un despistado. Él respondió que seguro el jefe todavía no había actualizado el sistema. Sonrió. Como siempre. Pero esa misma noche vi algo interesante. Sergio había entrado con la cuenta de administrador al proyecto 20 minutos antes de escribirme. Y sí. La fecha había sido modificada manualmente. Le hice captura a todo. No dije una palabra. Empecé a obsesionarme un poco. No lo voy a negar. Llegaba a casa y revisaba conversaciones durante horas. Mi novia incluso me preguntó por qué estaba tan distante.
Yo no sabía cómo explicarle que sentía que alguien estaba destruyendo mi carrera lentamente y que encima todos adoraban a ese tipo. Hubo un momento donde pensé renunciar. De verdad. Porque psicológicamente era agotador. Cada reunión era una trampa. Cada error parecía apuntarme a mí. Y Sergio siempre aparecía para salvar la situación. Un viernes pasó algo que me terminó de abrir los ojos por completo. El jefe me llamó a su oficina. Tenía una cara seria. Cerró la puerta y me preguntó directamente si estaba buscando trabajo en otra empresa. Me quedé congelado. Le dije que no. Él respondió que le había llegado información de que yo estaba enviando currículums y hablando mal de la empresa afuera. Sentí literalmente calor en la cara. Le pregunté quién había dicho eso. Él evitó responder. Pero no hacía falta. Ya lo sabía. Intenté defenderme. Le dije que era mentira. El jefe suspiró y dijo que quería creerme, pero que últimamente estaba teniendo muchos problemas de actitud. Esa frase me destruyó. Problemas de actitud. Después de años trabajando como un enfermo para que me tomaran en serio. Salí de la oficina y vi a Sergio sentado en su escritorio. Ni siquiera levantó la cabeza. Pero estaba sonriendo. Lo vi reflejado en la pantalla de su computador. Ahí entendí algo horrible. El tipo no solo quería quitarme oportunidades. Quería que me quebrara emocionalmente. Esa noche no dormí nada. Abrí todas las carpetas donde guardaba pruebas. Y por primera vez conecté varios puntos. Había patrones. Horarios repetidos. Correos editados después de enviarse. Archivos modificados desde la cuenta de Sergio minutos antes de que algo misteriosamente saliera mal para mí. Y entonces encontré el error más grande de todos. Uno enorme. Meses atrás yo había enviado una propuesta importante a un cliente. El documento final apareció alterado y la culpa cayó sobre mí. Sergio incluso me defendió delante del jefe diciendo que yo estaba bajo mucha presión. Pues revisando versiones antiguas descubrí que el archivo había sido abierto desde el computador de Sergio a las 2 de la mañana. Pero eso no era lo fuerte. Lo fuerte era que él olvidó borrar un comentario interno oculto dentro del documento. Un comentario donde escribió literalmente, esto hará que parezca incompetente. Cuando leí eso se me heló el cuerpo. Porque ya no era paranoia. Era real. Y además era intencional. Recuerdo quedarme mirando la pantalla como 10 minutos. Sin moverme. Sentía rabia. Pero también miedo. Porque si lo confrontaba directamente podía borrar todo. Así que seguí actuando. Seguí sonriendo. Incluso empecé a acercarme más a él. A veces almorzábamos juntos. Él hablaba de su vida normalísimo. De su novia. Del gimnasio. Del estrés del trabajo. Y mientras tanto yo sabía perfectamente que ese tipo estaba intentando destruirme por detrás. Lo más perturbador era lo tranquilo que parecía. Un martes tuvimos una reunión pequeña con el equipo. El jefe anunció que pronto habría una promoción interna. Y apenas dijo eso noté algo raro. Sergio me miró 2 segundos. Solo 2. Pero fue suficiente. Era una mirada fría. Vacía. Como calculando algo. Después de la reunión se acercó y me dijo que yo tenía mucho talento, pero que a veces las empresas valoran más la estabilidad emocional que la capacidad técnica. Lo dijo sonriendo. Sonriendo. Yo respondí tranquilo que tenía razón. Y ahí mismo tomé otra decisión. No iba a exponerlo todavía. Iba a esperar el momento perfecto. Porque si fallaba una sola vez, él iba a victimizarse y todos me iban a ver como el loco obsesionado. Entonces seguí acumulando pruebas. Hasta que un día escuché accidentalmente algo que cambió todo otra vez. Y sinceramente, desearía no haberlo escuchado, era tarde. Casi las 9 de la noche. Yo seguía en la oficina porque estaba terminando un informe. La mayoría ya se había ido. El piso estaba prácticamente vacío. Fui a la cocina por café y escuché voces en la sala pequeña de reuniones. Reconocí inmediatamente la voz de Sergio.
Iba a entrar normal. Pero entonces escuché mi nombre. Y me detuve. No sé por qué. Instinto, supongo. Me quedé quieto detrás de la pared. Sergio se estaba riendo con alguien. Creo que era Laura de Recursos Humanos. Y entonces él dijo algo que todavía me acuerdo palabra por palabra. Dijo que conmigo ya casi estaba hecho. Que solo faltaba empujar un poco más para que yo explotara solo. Laura le preguntó si no creía que estaba exagerando. Y él respondió algo que me dejó frío. Dijo que la empresa no necesitaba gente emocionalmente inestable. Después se rió otra vez y dijo que lo mejor era que nadie sospechaba de él porque siempre parecía el bueno. Sentí una mezcla horrible de rabia y adrenalina. Pero entonces escuché lo peor. Laura le preguntó por qué estaba tan obsesionado conmigo. Hubo unos segundos de silencio. Y Sergio respondió que la promoción tenía que ser suya. Que yo era el único problema. Ahí entendí todo. Todo. No era personal al principio. Era competencia. Pero en algún momento el tipo cruzó una línea mental rarísima. Ya no quería solo ganar. Quería destruirme completamente. Me fui de ahí sin hacer ruido. Me temblaban las manos. Esa noche manejé hasta mi casa sintiendo una presión horrible en el pecho. Mi novia me preguntó qué me pasaba y terminé contándole todo. Absolutamente todo. Pensé que me diría que estaba exagerando. Pero cuando vio las capturas y los correos se quedó callada. Después me preguntó algo que me hizo pensar mucho. Me dijo por qué seguía esperando. Y la verdad era simple. Porque tenía miedo. Miedo de que no fuera suficiente. Miedo de que él lograra manipular todo otra vez. Porque la gente así tiene algo peligroso. Saben actuar. Y Sergio actuaba demasiado bien. Pasaron unos días más. Yo seguía guardando pruebas. Ya tenía una carpeta gigantesca. Incluso empecé a grabar algunas conversaciones con el móvil en el bolsillo. No me importaba si sonaba paranoico. Ya no confiaba en nadie ahí dentro. Entonces ocurrió algo inesperado. Un error gigante. Uno que casi me cuesta el trabajo. Era lunes por la mañana. Llegué a la oficina y el ambiente estaba rarísimo. El jefe ni siquiera me saludó. Me llamó directamente a la sala de reuniones. Entré y estaban él, Recursos Humanos y Sergio. Ahí supe que algo grave venía. Mi jefe me preguntó si había filtrado información confidencial de un cliente. Sentí como si me hubieran tirado agua helada encima. Le dije que no. Obviamente no. Entonces pusieron sobre la mesa unas capturas donde supuestamente yo enviaba documentos internos desde mi correo. Y por un maldito segundo, dudé de mí mismo. Porque las capturas parecían reales. Sergio incluso intervino diciendo que esperaba que todo fuera un malentendido. Siempre actuando como el preocupado. Pero hubo algo raro. Muy raro. En una de las imágenes aparecía una hora imposible. Porque ese día yo ni siquiera estaba en la oficina. Estaba en una reunión externa con clientes. Y había registros. Ahí sentí algo diferente. Ya no miedo. ¿Ire? Una ira fría. Porque entendí que Sergio estaba desesperado. Y la gente desesperada comete errores. Le pedí al jefe 5 minutos para revisar algo. Abrí mi laptop. Busqué tranquilo. Mientras tanto Sergio me observaba. Sonriendo apenas. Seguro pensando que ya me tenía acabado. Entonces encontré exactamente lo que necesitaba. Los accesos remotos al correo. Había un inicio de sesión desde un computador interno de la empresa mientras yo estaba fuera. Y el dispositivo pertenecía al escritorio de Sergio. El ambiente cambió inmediatamente. Mi jefe dejó de mirarme a mí. Ahora lo miraba a él. Sergio intentó reaccionar rápido. Dijo que seguramente alguien había usado su computador. Dijo que cualquiera podía hacerlo. Pero yo ya estaba cansado. Muy cansado. Saqué entonces la carpeta completa. Todas las capturas. Todos los registros.
Todos los archivos modificados. Y empecé a hablar. ¿Tranquilo? Frío. Sin levantar la voz. Recuerdo perfectamente la cara de Sergio cuando entendió que llevaba meses reuniendo pruebas. Fue la primera vez que perdió la sonrisa. Literalmente vi cómo se le cayó la cara. El jefe empezó a revisar documentos uno por uno. Y mientras más veía, más silencio había en la sala. Nadie decía nada. Solo se escuchaba el sonido del aire acondicionado y las hojas moviéndose. Entonces llegó el momento exacto donde todo explotó. Porque apareció el comentario oculto dentro del archivo. Ese comentario. Esto hará que parezca incompetente. Nadie habló durante varios segundos. Sergio intentó decir que era una broma. Una broma. Después de meses destruyéndome la reputación. Ahí fue cuando por primera vez perdí el control un poco. Le pregunté directamente qué demonios le había hecho yo para que intentara arruinarme así. Y él me respondió algo que sinceramente todavía me da escalofríos recordar. Me dijo que en las empresas sobrevive el más útil. Y que yo simplemente era un obstáculo. Lo dijo completamente serio. Como si estuviera hablando del clima. Ahí la sala explotó. Recursos Humanos empezó a hacer preguntas. Mi jefe estaba pálido. Y Sergio por primera vez empezó a ponerse nervioso de verdad. Pero lo que nadie sabía todavía, era que yo guardaba una última prueba. Y esa prueba iba a destruirlo por completo. La verdad es que yo ni siquiera pensaba usar esa última prueba ese día. Quería guardarla por si intentaba escapar o darle la vuelta a todo. Porque hasta ese momento todavía existía una posibilidad peligrosa. Que Sergio lograra convencerlos de que todo era un malentendido. Y sinceramente, viendo cómo manipulaba a la gente, yo sabía que era capaz. Pero entonces pasó algo que me hizo cambiar de idea. Recursos Humanos empezó a preguntarle directamente si había accedido a mis cuentas o modificado archivos míos. Y Sergio, sin ponerse nervioso todavía, respondió que jamás haría algo así. Incluso me miró y dijo que yo claramente estaba pasando por un momento emocional complicado. Esa frase. Otra vez esa maldita frase. Momento emocional complicado. Como si yo fuera un loco inventando conspiraciones. Ahí sentí algo raro. Una calma horrible. Como cuando ya estás demasiado cansado para sentir miedo. Abrí entonces otra carpeta. Una que llevaba meses escondiendo. Y les dije que antes de responder nada más quería que escucharan algo. Sergio me miró confundido. Creo que ahí todavía no entendía qué estaba pasando. Puse el audio sobre la mesa. Y empezó a escucharse su voz perfectamente clara. Era la grabación de aquella noche en la sala de reuniones. Cuando dijo que conmigo ya casi estaba hecho. Cuando dijo que solo faltaba empujarme un poco más para que explotara solo. La cara de Sergio cambió inmediatamente. Pero el verdadero golpe vino segundos después. Porque en el audio también se escuchaba cuando decía que yo era el único obstáculo para la promoción. Y luego esa frase enfermiza donde decía que nadie sospechaba de él porque siempre parecía el bueno. Nadie habló. Nadie. Mi jefe estaba completamente quieto mirando la mesa. Recursos Humanos dejó de escribir. Sergio intentó interrumpir diciendo que eso estaba sacado de contexto. Pero entonces llegó la peor parte del audio. Su voz diciendo que algunas personas no merecen estar en ciertas empresas porque son débiles mentalmente. Cuando terminó el silencio fue horrible. Yo creo que nunca había vivido un silencio tan pesado. Sergio respiró hondo y trató de recomponerse. Dijo que todos hablan mal de compañeros alguna vez. Dijo que yo estaba armando una película enorme por inseguridad. Pero ya no sonaba convincente. Ya no tenía el control. Y él lo sabía. Entonces pasó algo inesperado. Mi jefe empezó a hacerle preguntas específicas. Muy específicas. Sobre fechas. Correos. Accesos. Horarios. Y Sergio empezó a equivocarse. Primero dijo que nunca había usado mi computador. Después apareció un registro donde sí lo había hecho. Luego dijo que jamás tocó ciertos archivos.
Y aparecieron modificaciones hechas desde su usuario. Mientras más hablaba, más se hundía. Y yo solo observaba. Después de meses sintiéndome paranoico. Meses dudando de mí mismo. Ahí estaba finalmente viendo cómo toda su máscara se rompía delante de todos. Pero todavía faltaba lo peor. Porque Recursos Humanos pidió revisar el computador de Sergio directamente. Y ahí sí. Ahí fue la primera vez que vi miedo real en su cara. Intentó decir que no era necesario. Que ya había suficiente información. Que esto se estaba volviendo personal. Pero ya era tarde. Un chico de sistemas llegó como 20 minutos después. Recuerdo perfectamente esos minutos. Nadie hablaba. Sergio movía la pierna sin parar. Yo estaba sentado enfrente de él. Y por primera vez él evitaba mirarme a los ojos. El chico de sistemas abrió el historial interno. Y encontró cosas horribles. Carpetas ocultas con copias de documentos míos. Capturas de conversaciones privadas. Archivos renombrados. Incluso había borradores de correos donde intentaba hacer parecer que yo hablaba mal de la empresa. Cuando apareció eso, Recursos Humanos literalmente preguntó qué demonios estaba pasando. Sergio empezó a desesperarse. Ya no sonreía. Ya no actuaba tranquilo. Empezó a hablar rapidísimo. Dijo que solo quería proteger su puesto. Dijo que la empresa iba a despedir gente y que necesitaba asegurar su futuro. Pero luego cometió un error gigantesco. Uno irreversible. Porque en medio del caos dijo algo como que yo jamás habría soportado la presión real del puesto. Y que alguien como yo tarde o temprano se iba a quebrar igual. Ahí mi jefe explotó. Literalmente golpeó la mesa y le preguntó si llevaba meses saboteando a un compañero solo por una promoción. Sergio intentó responder. Pero ya nadie lo escuchaba. Y entonces pasó algo que jamás voy a olvidar. Laure. La misma de Recursos Humanos que había hablado con él aquella noche. Lo miró y dijo bajito que siempre le había parecido extraño lo obsesionado que estaba conmigo. Sergio se quedó callado. Y ese silencio dijo todo. Después de eso lo sacaron de la sala. Pero antes de irse se detuvo en la puerta y me miró. Y hermano, nunca voy a olvidar esa mirada. No era tristeza. No era vergüenza. Era odio puro. Como si de verdad creyera que yo le había arruinado la vida. Cuando salió sentí algo rarísimo. Porque durante meses imaginé ese momento. Pensé que iba a sentir felicidad. Victoria. Algo así. Pero no. Lo único que sentí fue agotamiento. Un agotamiento brutal. Como si mi cuerpo hubiera estado sobreviviendo en alerta máxima durante demasiado tiempo. Mi jefe se quedó conmigo después. Me pidió disculpas. Varias veces. Dijo que debió darse cuenta antes. Que muchas cosas ahora tenían sentido. Yo simplemente asentí. Porque sinceramente ya no tenía energía para nada más. Entonces él me dijo algo que me dejó pensando muchísimo. Dijo que la gente más peligrosa no es la que te odia abiertamente. Es la que te sonríe mientras destruye tu reputación poco a poco. Y tenía razón. Totalmente razón. Pero lo más fuerte de toda esta historia vino después. Porque yo pensaba que todo había terminado ahí. Pensaba que Sergio iba a desaparecer y listo. Pero 2 semanas más tarde recibí una llamada a las 11 de la noche. Y cuando vi quién era, sentí otra vez ese vacío horrible en el estómago. Era Sergio, me quedé mirando el teléfono como un idiota. No entendía por qué me estaba llamando. Ya estaba fuera de la empresa. Recursos Humanos había abierto una investigación formal. Su acceso había sido bloqueado el mismo día. Se suponía que todo había terminado. Pero ver su nombre en la pantalla me revolvió el estómago instantáneamente. Mi novia me dijo que no contestara. Y honestamente debería haberle hecho caso. Pero algo dentro de mí necesitaba escuchar qué tenía para decir. Así que atendí. Al principio no habló. Solo respiraba. Y después dijo mi nombre con una voz completamente diferente. Fría. ¿Cansada?
Como si hubiera envejecido 10 años en 2 semanas. Me preguntó si estaba feliz ahora. Yo no respondí. Entonces empezó a decir cosas rarísimas. Dijo que yo no entendía cómo funcionan realmente las empresas. Que todos apuñalan a todos tarde o temprano. Que él simplemente fue más inteligente. Recuerdo quedarme callado escuchándolo mientras caminaba por la cocina de mi departamento. Y entonces dijo algo que me dio escalofríos reales. Me dijo que todo habría salido bien si yo no empezaba a guardar pruebas. Esa frase me golpeó fuerte. Porque significaba que durante meses el tipo estuvo completamente convencido de que nunca lo descubrirían. Le pregunté directamente si de verdad pensaba destruirme por una promoción. Y él respondió algo todavía peor. Dijo que al principio sí era solo por la promoción. Pero que después empezó a odiarme porque todo el mundo confiaba en mí demasiado rápido. Dijo que le molestaba cómo el jefe hablaba bien de mí. Cómo los clientes me escuchaban. Como incluso algunos compañeros preferían trabajar conmigo. O sea, el tipo estaba compitiendo conmigo dentro de su cabeza desde el primer día. Y yo ni siquiera lo sabía. Después empezó a reírse bajito. Una risa horrible. Vacía. Y ahí fue cuando me dijo algo que jamás conté en la oficina. Me confesó que varias cosas ni siquiera tenían que ver con trabajo. Dijo que él había sido quien mandó correos anónimos diciendo que yo buscaba empleo afuera. Él había iniciado rumores sobre mi salud mental. Incluso admitió que intentó convencer a otros compañeros de alejarse de mí porque supuestamente yo era inestable. Yo sentía una mezcla de rabia y asco escuchándolo. Pero lo más perturbador fue cuando dijo que estuvo cerca de lograrlo. Porque tenía razón. Hubo momentos donde yo mismo dudé de mi cabeza. Hubo noches donde realmente pensé que quizá estaba exagerando todo. Y creo que eso fue lo más cruel de todo. No intentó destruir mi trabajo primero. Intentó destruir cómo yo me veía a mí mismo. La llamada duró como 20 minutos. Y mientras hablaba sonaba cada vez más raro. Más desesperado. Hasta que finalmente dijo algo que me hizo sentarme inmediatamente. Me dijo que no era el único al que le había hecho eso. Sentí un vacío en el pecho. Le pregunté qué quería decir. Hubo silencio unos segundos. Después respondió que en su trabajo anterior también tuvo problemas similares. Pero según él, allá nadie logró probar nada. Ahí entendí que yo no había sido el primero. Y probablemente tampoco habría sido el último si no lo atrapaban. Le pregunté si estaba borracho. Él respondió que no y después dijo algo bajísimo. Dijo que ya no tenía nada que perder. Honestamente ahí me asusté un poco. Porque la voz del tipo ya no sonaba normal. Intenté terminar la llamada. Pero antes de cortar me dijo una última cosa. Me dijo que revisara mi correo personal. Colgó. Así. Sin más. Sentí una ansiedad horrible inmediatamente. Abrí el portátil. Entré al correo. Y ahí estaba. Un mensaje enviado desde una cuenta rara. Sin nombre. Sin firma. Solo un archivo adjunto. Mi corazón empezó a latir rapidísimo porque pensé que era algún virus o una amenaza. Pero lo abrí igual. Y lo que encontré adentro me dejó completamente helado. Era una carpeta llena de documentos internos de la empresa. Pero no cualquier documento. Evaluaciones privadas. Conversaciones de recursos humanos. Correos del jefe. Incluso reportes salariales de varios empleados. Sergio había robado muchísimo más de lo que imaginábamos. Y lo peor era que claramente llevaba tiempo haciéndolo. Había carpetas organizadas por nombres. Fechas. Departamentos. Como si estuviera construyendo archivos secretos de todos. Empecé a revisar y encontré mi propia carpeta. Cuando la abrí sentí náuseas. Había capturas de mis redes sociales. Fotos mías sacadas de historias viejas. Comentarios personales. Horarios de entrada y salida. Incluso tenía notas escritas sobre cosas privadas que yo había contado casualmente en la oficina. Ahí sí sentí miedo de verdad.
Porque entendí que no estaba lidiando solo con un compañero competitivo. El tipo estaba obsesionado. Pero eso no fue lo peor. Lo peor estaba dentro de un documento de texto con mi nombre. Cuando lo abrí vi una lista. Literalmente una lista de estrategias para hacerme quedar mal. Algunas ya las había vivido. Otras no, y una de ellas me heló completamente la sangre. Decía que si todo lo demás fallaba, pensaba filtrar una conversación editada para acusarme de acosar verbalmente a una compañera. Me quedé paralizado mirando la pantalla. Porque ahí entendí hasta dónde estaba dispuesto a llegar. No era solo trabajo. El tipo quería destruir mi vida entera. Mi reputación. Mi futuro. Todo. Mi novia vio mi cara y me preguntó qué pasaba. Cuando le mostré los archivos se quedó blanca. Y sinceramente yo tampoco sabía qué hacer. Porque ahora la situación ya no parecía un simple problema laboral. Parecía algo mucho más oscuro. Llamé inmediatamente a mi jefe. Eran casi las 12 de la noche. Le dije que necesitábamos hablar urgente. Al principio pensó que exageraba. Pero cuando le envié algunas capturas me llamó de vuelta en menos de 2 minutos. Y por primera vez desde que lo conocía, sonaba asustado. A la mañana siguiente la empresa entera estaba en caos. Cuando llegué había gente de sistemas revisando servidores. Recursos humanos encerrados en reuniones. Mi jefe caminando de un lado a otro con una cara que nunca le había visto. Parecía enfermo. Apenas me vio me llevó directo a su oficina. Cerró la puerta y me preguntó exactamente qué había recibido. Le mostré todo. Absolutamente todo. Las carpetas. Las notas. Los documentos robados. Y mientras avanzábamos por los archivos, su cara iba cambiando. Primero confusión. Después rabia. Y finalmente miedo. Porque ahí entendió algo gravísimo. Sergio no solo me había estado destruyendo a mí. Llevaba meses espiando a toda la empresa. Encontraron información de clientes. Contratos. Evaluaciones internas. Incluso conversaciones privadas entre directivos. La empresa llamó a abogados ese mismo día. Y también a la policía. Yo honestamente estaba agotado. Mientras todos corrían desesperados, yo me sentía vacío. Como si mi cabeza hubiera pasado demasiado tiempo en modo supervivencia. Pero todavía faltaba el último golpe. Porque cerca del mediodía Recursos Humanos descubrió algo peor. Sergio no había enviado esos archivos solo a mí. También había programado correos automáticos para enviarlos a varias personas si algo le pasaba. Era una especie de seguro enfermo. Como si quisiera hundir a todos junto con él. Ahí entendí por qué me llamó aquella noche. No estaba arrepentido. Estaba perdiendo el control. Y quería arrastrarnos en su caída. Durante horas revisaron todo. Yo tuve que repetir la historia completa otra vez. Desde el principio. Desde la primera presentación saboteada. Desde los correos desaparecidos. Desde las mentiras. Mientras hablaba me di cuenta de algo raro. Ya no me temblaba la voz. Ya no dudaba de mí mismo. Después de meses sintiéndome pequeño. Confundido. Paranoico. Finalmente sabía que nunca estuve loco. Y sinceramente eso fue lo más importante para mí. No la venganza. No que lo despidieran. Saber que yo tenía razón. Saber que mi intuición no me estaba mintiendo. Cerca de las 5 de la tarde mi jefe me pidió quedarme un momento más. Se sentó enfrente de mí. Y me dijo algo que jamás esperé escuchar. Me confesó que hubo un punto donde realmente pensó despedirme. Porque Sergio había construido una imagen muy específica sobre mí. Una imagen de alguien problemático. Inestable. Difícil. Y mientras él hablaba sentí una mezcla horrible de alivio y rabia. Porque estuve así de cerca de perder todo por culpa de un psicópata funcional con buena sonrisa. Después me pidió disculpas otra vez. Pero esta vez sonaba diferente. Más humano. Más sincero. Y entonces hizo algo inesperado.
Me ofreció oficialmente la promoción que Sergio quería. En otro momento probablemente me habría emocionado muchísimo. Pero honestamente solo me quedé callado unos segundos. Porque después de todo lo que pasó, ya no veía el trabajo igual. Finalmente acepté. Pero con una condición. Que cambiaran muchas cosas dentro de la empresa. Protocolos. Accesos. Manejo interno. Porque si alguien como Sergio pudo hacer todo eso durante tanto tiempo, el problema no era solo él. El problema era que nadie veía las señales hasta que era demasiado tarde. Pasaron unos meses después de eso. Sergio desapareció completamente. Nadie volvió a saber de él. Algunos rumores decían que estaba enfrentando cargos legales. Otros decían que se había ido de la ciudad. Honestamente ya no me importaba. Lo único que sé es que durante mucho tiempo me costó confiar en la gente otra vez. Incluso hoy sigo guardando correos importantes. Sigo haciendo capturas de ciertas conversaciones. Y cada vez que alguien demasiado encantador entra nuevo al trabajo, una parte de mí automáticamente desconfía. Lo peor de personas como Sergio no es lo que hacen. Es cómo te cambian después. Porque aprendes que alguien puede sonreírte todos los días mientras planea destruirte por detrás. Y eso te rompe algo por dentro. A veces todavía pienso en aquella primera reunión. Cuando desaparecieron las diapositivas y todos me miraban decepcionados. Recuerdo a Sergio fingiendo preocupación. Fingiendo amistad. Y sinceramente me da escalofríos recordar lo bien que actuaba. Pero si algo aprendí de toda esta mierda es esto. Cuando alguien intenta destruirte en silencio, no siempre ganas gritando. A veces ganas callándote. Observando. Dejando que se confíen. Y guardando cada prueba mientras creen que eres demasiado ingenuo para darte cuenta. Porque al final eso fue exactamente lo que destruyó a Sergio. No mi rabia. No una pelea. No un escándalo. Fue su propio ego. El tipo estaba tan convencido de que era más inteligente que todos, que nunca imaginó que alguien también lo estaba observando a él.